Muy bien, queridos hermanos, tenemos un especial también antes de comenzar nuestro sermón con nuestras palabras de vida eterna. Y solamente quiero decirle que Cristo está contigo. Amén. Y que nosotros somos libres en Él. Amén. Y ese es el título de nuestro especial. Libre soy. Un sentido a mi vida, de este mundo esclava y fui, mas la puerta de mi prisión por amor él abrió, mi rescate el valor. Libre soy, no le temo al mañana. Libre soy, ya mi culpa él borró. Mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. Libre soy de la culpa que he llevado, de vivir sin sentido. Libre soy, encontré a Jesús y completa ahora estoy. Mi Señor olvidó lo que antes fui. Libre soy, no le temo al mañana. Libre soy, ya mi culpa él borró. Oh, mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. Oh, mis cadenas cambió por gloriosa canción. Libre soy, gloria a Dios, libre al fin. Buenos días, mis hermanos, y feliz sábado para todos en este momento. Y antes de comenzar este estudio que quiero tener sobre un tema que creo que es sumamente importante, los invito a tener junto conmigo unas palabras de oración. Así que los invito, donde estén, a inclinar sus rostros para tener estas palabras de oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero eres nuestro Dios. Tú eres un Dios de vivo y no de muertos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por habernos elegido a nosotros para vivir en esta etapa de la historia de la tierra. Durante 6.000 años, tu pueblo, aquellos que han creído en ti, siempre esperaron tener la oportunidad de vivir en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Tengo la plena convicción de que somos la última generación de la historia de esta tierra, la generación que va a vindicar tu nombre, que va a vindicar tu carácter ante el universo, que va a ser la última generación. Sé
que vamos a ser del grupo de los 144,000 ungidos del tiempo final, que son sin mancha delante de ti y que te siguen a ti, que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por donde quiera que vas. Bendice a tu pueblo a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. Sé con tu pueblo remanente, dentro del remanente organizado, Señor, aquellos que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y permite, Señor, que tu remanente esparcido, el que está en las otras iglesias, el que está en el mundo, que escuche el llamado y salga fuera para formar tu pueblo, tu iglesia triunfante de este tiempo final que ya está por comenzar a formarse para dar el último pregón en esta tierra, para así preparar el camino para tu segunda venida, como Elías preparó, Señor, en aquel tiempo al pueblo de Israel para que se volviera a ti en el monte Carmelo, y como Juan el Bautista preparó el camino para tu primera venida, así que nosotros, Señor, como este tercer Elías final, en el poder y en el espíritu de Elías, podamos amonestar a este mundo dando el mensaje de tu verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles y el del 4.º ángel, en el poder de la lluvia tardía, para lograr con tu poder y con tu gracia la victoria sobre la tentación y el pecado, así como Cristo venció con su poder. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. En esta hora, mis hermanos, el tema que quisiera estudiar con ustedes lo he titulado Los eslabones perdidos de las sociedades secretas. Sí, y hay una cita histórica que escribiera para mí quien fue el presidente favorito de esta nación, de los Estados Unidos, y para mí uno de los hombres más grandes que ha dado esta humanidad, que fue Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, él dijo lo siguiente y se los comparto en la pantalla. Y vamos allí, vamos a leer. Dice así: se puede engañar a algunas personas todo el tiempo y a todo el mundo por un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sí, mis hermanos, yo me he sentido responsable ante Dios y ante los hombres de la inmensa tarea de desenmascarar la falsedad de este sistema de engaño, enemigo de Dios, enemigo del Dios verdadero, desde el día que conocí estas cosas y desde el día que conocí sobre Dios y estas verdades proféticas en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis y en el libro El conflicto de los siglos. En ese libro, El conflicto de los siglos, la escritora de él, Elena de White, nos dejó un registro de algo muy importante allí, que es el tema, o es la inspiración, o es la parte que me ha hecho inspirarme para este mensaje. Ella, bajo la inspiración divina, bajo la inspiración de Dios, ella escribió algo muy importante, algo que quiero compartir con ustedes aquí en la pantalla. Una cita que está en El conflicto de los siglos, en la página 592. Y los que tengan el libro lo pueden buscar, leer, comprobar. Pero de todas maneras se las voy a compartir aquí en la pantalla para leerlas juntos con ustedes aquí en la pantalla. Ahora se las voy a compartir aquí en la pantalla. Y esa cita del conflicto de los siglos en la página 591 y la página 592 dice lo siguiente. Dice así: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole, es decir, impulsándole o empujándolos a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata, y no pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en su boca
y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos, es decir, impulsados, a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, y escuchen esta parte, que es la que más me interesa aquí, dice que, y vuelvo a repetirle la cita, dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores, y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Conflicto de los siglos, página 591 y página 592. Sí, mis hermanos, en la medida que yo fui investigando sobre esta conspiración que es real y oculta, poco a poco fui descubriendo que me sumergía más y más en un laberinto sin aparente salida ante las muchas preguntas que surgían en mi mente en la medida que iba investigando. Pero yo estaba seguro de que había un camino que llegaría a la salida de ese laberinto, ya que todos al final en definitiva la tienen. No hay laberinto que no tenga salida, todos tienen una salida. Aunque te puedes perder dentro de ellos, siempre hay una entrada y una salida en un laberinto. Yo les confieso a ustedes que por momentos la investigación de este tema se convertía en un gran rompecabezas para mí, donde había piezas, eran piezas claves que yo no podía encontrar en ese rompecabezas para resolver y armarlo, y para resolver muchos de estos enigmas que surgían en mi mente tras la investigación de este tema. Así aparecían en mi camino aparentes contradicciones que me confundían al inicio en mi propósito de encontrar, en este caso, los múltiples eslabones perdidos en la conexión de la gran cadena ocultista de las sociedades secretas en nuestro mundo, en nuestro planeta, desde los días de Nimrod, cuando los eventos de la Torre de Babel, hasta la actualidad. Sí, mis hermanos, mi objetivo en este exhaustivo estudio que he hecho, en esta investigación, se ha basado en datos y evidencias que son muy precisas y no en ideas o especulaciones de teóricos de la conspiración. Y claro, les estoy aclarando esto de una manera muy especial para los ignorantes voluntarios, que sé que hay muchos, y los que quieren hacerse los ignorantes, siendo agentes y marionetas de este diabólico sistema al acusar sin datos o evidencias de teóricos de la conspiración a los que desenmascaramos estas verdades ocultas sobre las sociedades secretas en nuestro mundo, dirigidas desde el Vaticano, desde Roma, por la orden de los jesuitas que está al control de todas ellas. En esta investigación yo me he dedicado por más de 15 años ya a demostrar que las sociedades secretas nacieron desde los días de la Torre de Babel
Y en la medida que siga adelante voy a ir avanzando sobre estos temas, sobre estos videos, estudiando sobre estos temas, sobre la base del estudio que he hecho en más de 15 años en la investigación de este tema. Y todo comenzó desde los días de la Torre de Babel, y así han continuado su legado en cada cultura mundial, desde los días del antiguo imperio de Egipto, de los faraones, pasando desde allí al imperio medo-persa y después al imperio griego y hasta los días de Roma pagana imperial. Pero no solo se quedó en Roma pagana imperial, desde allí fue absorbida y perfeccionada por la Roma pagana papal. Primero en la orden de los templarios y en los últimos tiempos en la orden o la compañía o la sociedad de Jesús. La sociedad de Jesús, que son los jesuitas. Especialmente desde la fundación de la orden de los templarios en Jerusalén comenzó todo. Esta parte que tiene que ver con el sistema del Vaticano, con la Roma papal. Estas sociedades secretas continuaron su legado desde la supresión de la orden templaria en la creación de la masonería del rito escocés, mis hermanos, o lo que se conoce como hermetismo oculto, fundado por el gran maestre de la orden de los caballeros templarios de aquel tiempo, llamado Jacques de Molay, antes de ser condenado a morir en la hoguera por el rey francés Felipe IV el Hermoso, o Felipe de Bel, como se le conocía, en el año 1307 después de Cristo. Estos, en este caso, posteriormente serían dominados por la orden de los jesuitas a través de la masonería de los Illuminati, creada por ellos para apoderarse del poder del Vaticano y establecer su nuevo orden mundial tras haber sido suprimidos en el año 1773. Y en venganza a ello, entonces Adam Weishaupt, desde Alemania, desde la Universidad Jesuita de Ingolstadt, el 1 de mayo del año 1776, fundó la orden de los Illuminati, una orden masónica Illuminati, pero era una máscara de los jesuitas, ya que el general 18 de la orden de los jesuitas en aquel entonces, que era el italiano Lorenzo Ricci, le encargó a Adam Weishaupt que él fundara los Illuminati para penetrar la masonería mundial en el congreso que se iba a celebrar en el verano o en la Convención Internacional de la Masonería en Wimbledon, en Inglaterra, en las propiedades de los Rothschild, en 1782. Y así la penetraron y con esto armaron la Revolución Francesa y comenzaron a establecer las bases del nuevo orden mundial en esta tierra. Pero para no perder el rumbo, nosotros debemos entender que vivimos en un mundo donde los que nos gobiernan y aparecen a la vista pública en los grandes medios masivos de comunicación, mis hermanos, no son los verdaderos amos o regentes de este mundo. No, esos no son los verdaderos amos y regentes de este mundo. Estos se encuentran dirigidos como títeres desde la sombra por los verdaderos amos del mundo. Todo lo que se muestra a la vista, todo lo que vemos en la vista pública, es tan solo una obra de teatro, es una obra teatral y muy bien montada por sus guionistas y directores que están radicados allí en el Vaticano romano, están en Roma. Estos están en la cúpula de las sociedades secretas de nuestro planeta, en todo lugar, están como la levadura en la masa, que han infiltrado todo y han penetrado todo en nuestro mundo. Ellos son un grupo reducido y privilegiado que gobierna por encima de los reyes de este mundo. Y ellos son el verdadero establishment de la política y de la religión internacional, mis hermanos. Todo este entramado de sociedades secretas tiene un único propósito común. Y este propósito, en este caso, es la empresa de realizar el sueño que tuviera Nimrod, que está en Génesis 11 allí, en la historia de la Torre de Babel, en la total construcción de la moderna Torre de Babel, para así poder sacar a la vista pública sus enseñanzas, que no es otra cosa que enseñanzas luciferanas, porque están inspirados por Satanás, el ángel caído, Lucifer, de establecer un nuevo orden mundial que domine las conciencias como en la edad medieval sucedió. Pero para esto, ellos están dirigidos desde el Vaticano, como les decía, a través del general superior, en este caso de la orden o de la sociedad de Jesús, o como más comúnmente se le conoce a ellos, la orden de los jesuitas. Probar todo esto, mis hermanos, no es una tarea fácil y para ello se necesita una minuciosa investigación con la especial iluminación de Dios a través de la oración. Esta investigación que llevo haciendo durante varios años, más de una década, más de 15 años quizás, se torna muy difícil a veces
ya que ellos se han encargado de borrar o enmascarar a través de densas cortinas de humo su herencia y continuidad en su paso de transición de una época a la otra en la historia, desde los días de la construcción del orden mundial de Nimrod, en los eventos de la Torre de Babel, hasta el tiempo actual. Ellos se han encargado de reescribir la historia, y la historia que se te presenta en las escuelas, en las universidades, en la sociedad, en la televisión, en los medios de comunicación, no es la historia real. Porque detrás de bambalinas, detrás de las cortinas que han creado, cortinas de humos, está la verdadera historia. Y nos presentan lo que ellos quieren que veamos. Y han tergiversado la historia y no están presentando realmente las razones fundamentales por las cuales han sucedido las cosas. Y han estado enmascarados ellos detrás de todo. Ellos se han encargado de establecer lo que se le llama, y le han llamado ellos, la negación plausible, ante los que hablan de la malvada conspiración de las sociedades secretas en nuestro mundo, mis hermanos. Es decir, que ante cada evidencia que demuestra la existencia de la teoría, o no teoría, ante cada evidencia que demuestra la existencia de la conspiración, que es real, ellos fabrican falsas evidencias, plantan falsas evidencias de la historia, que cuando son analizadas por los fieles estudiosos de este tema y el público en general, aparecen aparentes contradicciones que confunden a los que se acercan a dicho tema de investigación. Pero el secreto del éxito del verdadero investigador radica en entender y llevar a la práctica la definición que diera en su época Napoleón Bonaparte, hace más de 200 años atrás. Y escuchen lo que Napoleón Bonaparte dijo, que en esa frase que él dijo hay mucha verdad. Napoleón Bonaparte dijo que el arte del policía reside en no ver lo que sería inútil que viera. Y le repito la frase. Dice, el arte del policía reside en no ver lo que sería inútil que viera. Es decir, que cuando hay una investigación, un investigador, un detective, un policía, anda buscando las evidencias de un asesinato, y si hay un profesional muy preparado y preparó y creó falsas evidencias, deja plantadas falsas evidencias, y les cuesta mucho encontrar la verdad del crimen, la verdad de la fechoría, del robo, porque esas falsas evidencias, si se ponen a fijarse en ellas, pueden desviarlo de la búsqueda correcta y del camino correcto, y terminan por no encontrar y cerrar el caso porque no logran entender qué fue lo que pasó. Y entonces, esto es lo que decía Napoleón Bonaparte, que el arte del verdadero policía, del policía verdadero, reside en no ver lo que sería inútil que viera. Es decir, que no podemos fijarnos en las falsas pistas. Y ellos se han encargado de crear falsas pistas para que nos perdamos en el estudio y no encontremos el camino. Entonces, por eso le han llamado a esto la negación plausible. Es decir, que es digno de aplaudir, porque lo que han hecho es algo magistral para engañarnos, plantando pistas falsas. Sí, mis estimados amigos y hermanos, ellos crean pistas falsas que conducen al final de muchos estudios a ninguna salida. No nos encontramos con la salida y nos metemos en un laberinto, y ese laberinto nos pierde por las pistas falsas que ellos ponen, los caminos falsos que ellos ponen, por los que muchos se van, y llega el momento que dice, esto es teoría de conspiración, realmente no es real. Ellos son muy inteligentes y muy malvados, pero la conspiración es real. Y estas son las piezas inservibles que no encajan en el cuadro del rompecabezas auténtico, estas pistas falsas. Solo basta encontrar las verdaderas fichas o los eslabones perdidos en la gran cadena histórica de las sociedades secretas en nuestro mundo, mis hermanos, y que nos conducirán por el camino correcto dentro del laberinto de confusión babilónico que ellos han fabricado para que nos perdamos en los falsos caminos construidos a propósito en su engañosa tarea, en este caso, para que nunca nosotros podamos ver la verdadera ruta desde el principio hasta el fin. Pero tanto en las páginas de la historia como en las de su propia literatura se puede, en este caso, desenredar o desentrañar y desenmascarar ese enredo y la confusión creadas a propósito por sus agentes del engaño. Con cautela, tú y yo, nosotros, podremos ver sus huellas en el tiempo, en la historia, sus huellas escondidas, las pistas verdaderas, los eslabones correctos para encadenar esta cadena y encontrar la cadena de la verdad, de sus huellas dejadas en el camino de la historia, desde la Torre de Babel hasta nuestros turbulentos días de este siglo XXI, mis hermanos. No hay cosa que Satanás tema más, mis hermanos, en este mundo, que los siervos de Dios lo desenmascaren a él, pero no solo a él, sino a sus agentes
de los cuales se está valiendo para querer implantarse en este mundo e implantar su reino en este mundo, porque siempre ha sido su afán desde que se reveló en el cielo. Por eso, cuando nosotros descubrimos su disfraz, en este caso de mentiroso que es y plagado de engaño, él se encarga entonces de crear nuevas máscaras, y los millones de seres humanos que son víctimas de sus sofismas aplauden la creación de esos nuevos disfraces con el mismo aplauso con que alabaron a los anteriores. Y ahí está la negación plausible. Para no fracasar, entonces debemos seguir al pie de la letra el consejo bíblico dado por Jesús hace más de 2000 años atrás, cuando nos dijo allí en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 16, que sé que es un texto que se conoce mucho de memoria y se lo comparto aquí en la pantalla. Él dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Sí, mis hermanos, ese consejo nos lo dio Jesús a nosotros. Él nos mandó a tener la astucia de la serpiente. Y a la primera lectura de este pasaje bíblico nos parece algo contradictorio que el mismo Jesús nos dijera a nosotros que nosotros debíamos tener en este atributo de la serpiente, que nosotros deberíamos tener en este caso este atributo de la serpiente. Pero lo que nos quiso decir Jesús es que teníamos que desarrollar la habilidad o la capacidad para evitar el engaño de la serpiente. Resultará vital en este caso para nosotros entender que la astucia tiene dos caminos, mis hermanos. Es una carretera de dos sentidos en lo que Jesús nos quiso decir aquí. ¿Por dónde transitar en este caso? Uno es el camino siniestro del mal, que no es más que la capacidad o habilidad para engañar, que viene del príncipe de la mentira, del archiengañador. Y la contraparte de esto no es más que la habilidad para evitar el camino del engaño. Con esta advertencia Jesús nos dijo que adquiriéramos nosotros la mansedumbre o la sencillez de la humildad de la paloma, de la mansa paloma, a la hora de evitar o enfrentar el engaño, para no ser sorprendidos por los sofismas, los engaños, las máscaras del padre de la mentira, según lo describe Juan, el apóstol, en el capítulo 8, allá en los versículos 32 al 44 de su evangelio, cuando habla del padre de la mentira, que en este caso sabemos quién es: el ángel caído, el ángel rebelde, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero para lograr esto, nosotros, tú y yo, y todo el que estudia y no quiere dejarse engañar, porque Jesús nos advirtió en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Debemos conocer entonces quién es la serpiente, quiénes son sus agentes en este mundo y cómo ellos actúan, para que nosotros también podamos tener, como ellos pretenden poseer, y lo digo entre comillas, el ojo que todo lo ve, y no ser engañados más. Porque Jesús nos dijo que fuéramos astutos, sencillos, astutos como serpiente, pero sencillos como paloma. Es decir, que ser astuto como la serpiente no es tener la maldad de ella, sino es estar despiertos para evitar el engaño que ella nos quiere hacer. Mientras la gran mayoría de los habitantes de este planeta, mis hermanos, desconoce los artificios del maligno, Él estudia la vida de nosotros meticulosamente. Él nos tiene estudiado a cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él visita cada rincón de nuestro planeta, penetrando cada institución existente en nuestra sociedad, mis hermanos, desde el hogar, la escuela, la iglesia, los tribunales, los consejos de los gobiernos de esta tierra. Todo lo visita, cada rincón de nuestro planeta con sus agentes. Él se ha hecho presente a través de la infiltración oculta de sus agentes pertenecientes al inmenso conglomerado, mi hermano, de las sociedades secretas en nuestro mundo, existentes a escala global, en todo pueblo, en toda cultura, en toda lengua, en todo idioma, en los 5 continentes que se representa en este caso a la raza humana. Esto Él lo hace para confundirnos, Él lo hace para engañarnos, mis hermanos, y para seducir a las almas y los cuerpos de mujeres, hombres y niños, llevándonos a la devastación y a la ruina total, para crear la generación de la desesperanza y crear en esta tierra su infernal reino. A través de su agenda infernal, inspirada en los líderes de estas sociedades secretas que son sus títeres, que son sus herramientas, Él siembra odio, Él siembra destrucción, Él siembra rivalidad y sedición, trayendo con ello guerra, muerte en el seno de todas las familias y entre las diferentes naciones.
todo esto lo hace con el malvado y único propósito y objetivo, en este caso, de crear en nuestro mundo esa generación de la desesperanza. A esa generación tiránica, mis hermanos, y cruel, ya estamos arribando definitivamente en este siglo XXI, en este año 2020, en nuestros días, mis hermanos. Y yo no sé cómo hay personas que no lo pueden ver. Y la mayor prueba la tenemos con esta crisis actual, como les decía, a escala global, de este virus planificado para llamar al establecimiento de su nuevo orden mundial planificado. Lo peor de todo esto, mis hermanos, es que el mundo cristiano, olvidando la advertencia de Jesús, mira todas estas cosas y se queda totalmente conforme, dando la apariencia que esto hay que aceptarlo y no desenmascararlo. Sí, creen que hay que aceptarlo y no desenmascararlo y combatirlo con la verdad, porque es algo que Dios ha dispuesto, dicen, en su divina voluntad, y creen que debiese existir y que deberíamos convivir con ello. Pero siendo más específico, peor aún actúa el mundo adventista. Y lamentablemente los líderes de nuestra organización se suman a esta censura de los que desenmascaran el anticristo papal y sus agencias secretas de engaño en este mundo, hasta con amenaza de fraternizarlos, de verlos como disidentes, y los acusan como teóricos fanáticos de la conspiración, sin presentar pruebas que demuestren que no dicen la verdad, pero ya tendrán que rendirles cuentas a Dios por ser perros mudos y oponerse a la verdad de Dios, a la misión que Él les dio y que nos ha dado y que nos ha encomendado. Mientras esto sucede, Satanás se aprovecha y gana tiempo, mis hermanos, para la última crisis que vendrá a este mundo antes de la segunda venida de Jesús. Él ciega la mente, mis hermanos, de los incrédulos, los cuales en este mundo están tanto dentro como fuera de la iglesia, para que no los identifiquen y sean desenmascarados como lo será por el remanente de Dios en este tiempo final, porque el pueblo remanente de Dios, cumpliendo la profecía, va a desenmascarar todos los errores, todos los engaños y todas las mentiras que están enseñando ante el mundo. Debemos recordar que Jesús nos habló en Mateo capítulo 13, mis hermanos, una parábola muy conocida, que es la parábola del trigo y la cizaña, en la cual Jesús nos advirtió que mientras la iglesia dormía, vino el enemigo de la noche, o en la noche, en este caso, y sembró la cizaña en medio del campo de trigo. Y la cizaña creció junto con el trigo. Y nosotros no somos llamados a arrancar la cizaña, sino los ángeles cuando vengan, cuando llegue el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Pero nosotros los cristianos no debemos olvidar que nuestra lucha, mis hermanos, no es contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6. No es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades de las tinieblas en las regiones celestes. En esta lucha, mis hermanos, están involucrados con los seres humanos como sus títeres, principados espirituales de maldad. Son potestades del aire. Son ángeles malignos caídos con Satanás, que están en el mundo de las tinieblas. Entre ellos están querubines, están serafines, están ángeles caídos que fueron revelados en el cielo y fueron expulsados del cielo y vencidos por Cristo en la cruz del Calvario, 4000 años después que Adán había caído. Ellos se rebelaron contra el gobierno divino hace más de 6000 años atrás en el cielo. Desde los días de la Torre de Babel hasta los tiempos actuales, el enemigo de las almas ha ejercitado su poder para oprimir y para destruir. Sí, mis hermanos, hoy día él ha logrado alinear a sus fuerzas especiales para su última gran campaña contra nosotros los seres humanos, la raza humana, porque él nos odia a nosotros. Él odia a la humanidad, pero especialmente odia al remanente de Dios de la profecía bíblica, el que está descrito allí en Apocalipsis 12:17, que son los que guardan los mandamientos de Dios y dice tienen el testimonio de Jesús. Y por esta razón debemos estar nosotros dispuestos a formar parte de la fuerza élite de Dios, mis hermanos, en esta batalla, al final de este conflicto milenario que estamos entrando casi ya. Aquellos que se alisten en el bando de Dios, en su imitación del carácter de Cristo, mis hermanos, y dentro de no mucho tiempo, en los años venideros, en los que están por venir, que están cerquita al doblar de la esquina, formarán la compañía de los 144,000 ungidos, o formaremos, porque yo quiero ser de ese grupo. Y Elena de White dijo y escribió en una ocasión que nos esforzáramos por estar entre los 144,000.
Y los 144,000 van a ser los que le van a dar la estocada final a él y a toda la mentira que ha tenido durante más de 6,000 años. Y los 144,000 serán el blanco principal de los ataques de él, que es el remanente final de Dios, la última generación, mis hermanos. Todos los que se empeñen activamente en la obra de desenmascararlo a él, de desenmascarar su gran engaño, del engaño del maligno, de este querubín caído, esta serpiente antigua, este dragón, estarán entre las reducidas filas de aquel remanente de la profecía bíblica mencionado, como les decía, en Apocalipsis por el apóstol Juan. En Apocalipsis 12:17, como dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia o la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Sí, mis hermanos, la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, vamos a vivir esta etapa en este tiempo actual, en esta generación. Algunos quizás vayan al descanso, pero estamos entrando en una escena, en un tiempo muy solemne. Y de eso estoy completamente convencido, no solo yo, sino casi una gran mayoría de los que estamos dentro de la iglesia. Pero ¿cuándo vamos a despertar, mis hermanos? Ojalá no seamos de las 10 vírgenes, de las 5 imprudentes que se durmieron junto con las otras, pero que no tenían el aceite adicional, no recibieron la lluvia tardía del Espíritu Santo, que es lo que representa ese aceite, que es el carácter perfecto de Cristo en sus vidas. La inmensa mayoría de los seres humanos dudan de la existencia de Satanás, mis hermanos, por haberse enmascarado él con tanta habilidad. Esta misma experiencia y disfraz ha sido inspirada por él entre aquellos que son sus agentes en el mundo, que están en la cúpula de las sociedades secretas de nuestro mundo y están infiltrados en los gobiernos y en todas las iglesias, incluyendo en nuestra iglesia. Sí, porque están infiltrados en todo lugar como la levadura en la masa para corromperlo todo. Es por eso que muchos son los que dudan con cierta razón, entre comillas digo, acerca de la existencia de él. Por ese mismo motivo, la gran mayoría de los habitantes de la tierra no creen en la existencia de una conspiración internacional de sociedades secretas a gran escala, a nivel global, dominada desde Roma por el general, en este caso superior de la orden de los jesuitas, quien es el hombre más poderoso del planeta y es reconocido como el Papa Negro, porque viste de sotana negra. Y como su infiltración ha llegado, mis hermanos, al seno de la dirigencia de todas las iglesias del mundo protestante, incluida la iglesia adventista del séptimo día, entonces se ha encargado, en este caso, de callarle la boca a aquellos hijos de Dios que dentro del seno del mundo protestante y dentro del seno del mundo adventista se han dedicado a desenmascararlo y a desenmascarar estas agencias del mal, a estos títeres sinvergüenzas diabólicos. Pero esta es una conspiración real, mis hermanos, que está como levadura que corrompe cada elemento de las masas de este mundo. Pero lo peor de todo, mis hermanos, es que sucede constantemente delante de nuestra vista y no somos capaces de percatarnos de ellas. Todo esto sucede porque se han encargado ellos de esconder los eslabones que conectan su cadena malvada de diabólica conspiración en el mundo. Y el propósito que yo persigo es demostrarles con este estudio y con los demás cómo en este caso otros grupos de escritores lo han hecho en la historia y predicadores lo han hecho también a través de la historia, la veracidad de esta conspiración satánica. Sí, mis hermanos. Y además, Dios inspiró a Elena de White, como decía la cita al principio, a escribir en la página 592 del Conflicto de los Siglos, la cita que nuevamente le doy un fragmento de ella, un poco más reducida que lo que la compartí con ustedes al principio del tema, y aquí se las comparto de nuevo en la pantalla. Fíjense lo que Elena de White escribió y debemos pensar lo que ella dijo allí. Fue inspiración divina. Dios la inspiró. Dice, habrá hombres de fe y de oración, que se sentirán impelidos, impulsados en este caso, a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de las imposiciones de la iglesia, de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos
pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Escuchen, dice que estas solemnes amonestaciones van a conmover al pueblo, es decir, cuando se desenmascare, cuando se descubra las invasiones del espiritismo y principalmente los progresos secretos. Escuchen bien, progresos secretos, y pensemos en sociedades secretas, y pensemos en la conspiración internacional secreta, progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Cuando estas verdades, esta conspiración sea desenmascarada, dice que estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas, y aquí viene la parte bonita, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Es decir, que se van a despertar, entonces desenmascarar los planes secretos del papado en este caso, y principalmente de los jesuitas, que son los que controlan a las sociedades secretas en nuestro mundo, y son los que tienen planificado en una agenda el establecimiento de su nuevo orden mundial para dominar el mundo como lo dominaron en la Edad Media, en la Edad Oscura, en la Edad Medieval, dominando las conciencias. Pero las conciencias van a ser despertadas cuando se desenmascaren estos progresos secretos de ellos, como dice la pluma inspirada. Ellos son quienes lo controlan, en este caso, al mundo, por medio de instituciones, por medio de la infiltración. Entonces esto va a ser lo que va a conmover al pueblo, mis hermanos. Y miles, como dice allí la cita de Elena de White en El conflicto de los siglos, escucharán estas palabras y se unirán al pueblo remanente de Dios saliendo de Babilonia, porque sus conciencias van a ser despertadas a la verdad. Yo no pretendo haber descubierto la octava maravilla del mundo, mis hermanos, en estas investigaciones que he hecho durante varios años. No, mis hermanos, yo solo me he parado, como les decía, con mucho respeto sobre los hombros de otros investigadores de la historia. Muchos fueron sacerdotes jesuitas, como fue Alberto Rivera, como fue Edmond Paris. Muchos han sido sacerdotes católicos, como lo fue Charles Chiniquy, que vivieron dentro del monstruo y le conocieron las entrañas, y sobre la literatura de los propios libros de ellos, de las sociedades secretas, en la obra de armar este complicado rompecabezas, diría, o puzzle conspirativo, ya que sabemos que ellos se han disfrazado, y se han disfrazado muy bien, se han enmascarado en su intención de confundir al mundo, porque si no, no logran hacer lo que quieren lograr, y saben que el método para lograrlo es ese. Nadie mejor que Albert Pike, quien fuera el sumo pontífice de la francmasonería mundial durante 32 años, y que fue nombrado el gran maestro del Concilio Supremo del Sur, del rito escocés, podría saber estas cosas, mis hermanos. Por eso Albert Pike escribió su afamado libro Moral y Dogma del Antiguo y Aceptado Rito, el cual viene siendo como una especie de Biblia para los altos grados de la masonería, es decir, del grado 30 al 33, que solamente ellos lo pueden leer. Y según la exposición de ellos, es la más completa exposición de la filosofía masónica. Y él escribió lo siguiente, y se los comparto aquí en la pantalla, en la página 817 del libro Moral y Dogma. Miren lo que él escribió. Dice: los templarios, como toda otra orden secreta, y ahí las incluye todas, y asociaciones, tenían dos doctrinas, una oculta y reservada para los maestros, que era el juanismo, y la otra pública, que era la católica romana. Vemos el vínculo ahí total del sistema papal con las sociedades secretas, desde los templarios. Y todo esto solo demuestra que ellos poseen una doctrina oculta, mis hermanos, que es una doctrina esotérica con S, que es la que está enmascarada de lo que ellos llaman el ganado, que somos nosotros todos los seres humanos, los conejillos de India para ellos, los ratones de laboratorio. Esto solo se les revela progresivamente a los que ellos llaman iniciados en los misterios de ellos. Y la otra es la exotérica, que esta es con X, la palabra, porque son dos palabras semejantes, cambian solamente en la S y la X. Esotérica con S es algo que es, en este caso, interno, que solo lo dominan ellos, los de la élite más arriba, los iniciados como le llaman. Y está la parte exotérica, que eso es lo que publican y hacen ver, pero nunca es la verdad de lo que ellos persiguen.
Esta no es más que una máscara de su conspiración secreta, mis hermanos. Para comprender la verdad, necesitamos ordenar, necesitamos conectar los eslabones perdidos de las sociedades secretas en todo lo que ha sido desordenado y ha sido a propósito por los que en este caso guían estas agencias del mal, los cuales solo desean confundirnos las mentes, confundir a todas las personas de este mundo que se interesen en la investigación de estos temas con la famosa negación plausible, creando pistas falsas. Dentro de todas las numerosas evidencias históricas con que se cuenta hoy en día, mis hermanos, para documentar la relación del Vaticano con las sociedades secretas, tenemos una que presenta una prueba indiscutible de la tesis que yo me he propuesto demostrar en estos estudios. Esa cita histórica resultó clave en mi investigación sobre el tema que estoy tratando con ustedes una vez que me la encontré, una vez que la leí, para así poder avanzar poco a poco, porque esa cita me inspiró a investigar más sobre el tema, hasta lograr completar finalmente pieza a pieza este gran rompecabezas y conectar todos los eslabones. Esa cita la ofrece el historiador norteamericano James Parton, que él vivió en el siglo XIX, en los años 1800, cuando él dijo lo siguiente: en el año 1896, ya a finales ya del siglo XIX, a principios casi ya del siglo XX, estaba por comenzar los años 1900, cuando él escribió esta cita, faltaban 4 años para el inicio del año 1900, y él se llamaba James Parton, y él escribió lo siguiente, y fue la cita que me inspiró para todo esto, y se las comparto aquí en la pantalla también. Esa cita dice así: todavía hay mujeres y hombres, y escuchen bien, en el país, quienes te dirán con grave celeridad, es decir, velocidad, rapidez, que si sigue las raíces de la masonería por todas sus órdenes, y escuchen bien, hasta que llegues a lo más alto de la cabeza masónica del mundo, descubrirás que el terrible individuo y jefe de la Sociedad de Jesús son una y la misma persona. Es decir, que es el Papa Negro, el general de la orden jesuita. Eso está citado en M.F. Cussat, el Papa Negro de Black Pope, en London, Marshall Russell and Company, en el año 1896, en la página 76. Este famoso historiador americano dijo que sin lugar a dudas, el general, en este caso superior de la orden de los jesuitas, es el sumo pontífice mundial de los misterios babilónicos y representante superior de Satanás en la tierra. Él es el Papa Negro de la religión luciferana mundial. Él es el líder, en este caso heredero de la falsa religión fundada en Babel, inspirada por Satanás, pero fundada allá en Babel por Cus, que era el padre de Nimrod, y Semiramis, que fue su madre esposa, que eran descendientes de Can, el hijo de Noé. En este caso, Cus era nieto de Noé y Nimrod era bisnieto de Noé. Todo aquel que comprenda esta verdad debe involucrarse, mi hermano, en el compromiso moral ante Dios de dar a la trompeta un sonido certero como verdadero atalaya de Dios. Este es el deber del atalaya, como lo dice Ezequiel allí en el capítulo 3 y en el capítulo 33. Los sinceros de corazón debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestras palabras y acciones ante Dios y ante los hombres, porque si por temor al hombre nosotros no proclamamos la verdad de Dios, la advertencia divina, vamos a comparecer como culpables ante el tribunal divino. Y como consecuencia de esta cobardía, vamos a perder la vida eterna después de haber recibido la ira de Dios sin mezcla de misericordia alguna durante el periodo de las plagas, después que la gracia se termine. Pero si a causa de la verdad de Dios, mis hermanos, llegamos a perder esta vida pasajera, tenemos garantizada la corona de la vida en el día de la manifestación de Jesucristo. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a ser mártires hoy, aquí y ahora. Como dijera Erasmo en la antigüedad, quien arranca las máscaras de la comedia de la vida es echado fuera de ella. Nunca debemos temer, nunca debemos desmayar ante las flechas de la malicia desatadas por la persecución, mis hermanos. Dice allí Timoteo que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Durante la Edad Media murieron 75 a 120 millones de cristianos que lo martirizaron por el solo hecho de amar la palabra de Dios y ser libres en su conciencia. Y aunque nos odien sin razón, mis hermanos, debemos estar serenos ante nuestros enemigos.
Recuerden siempre que el menosprecio y el oprobio son desafíos que como herencia han de llevar los verdaderos y sinceros hijos de Dios en este mundo, que están enemistados contra Satanás, contra la serpiente y sus agentes del reino de las tinieblas, porque él está irado contra los siervos de Dios. Y más sabiendo que estos son los días finales, que le queda poco tiempo, va a descender con más ira y está descendiendo con gran ira, como dice Apocalipsis. Aunque las calumnias manchen nuestra buena fama, mis hermanos, aunque nos manchen nuestro buen nombre, recuerden que nunca podrán manchar nuestra alma y nuestro carácter. Debemos llevar bien presente en esta mente que tenemos, en esta mente que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, que todo desafío, que todo escarnio, burla e intento que se lleve a cabo para destruir la libertad de conciencia en este mundo, en este planeta, si por la fe nos mantenemos firmes a pesar de las consecuencias, será el despertador, mis hermanos, en el espíritu de una humanidad dormida por los cantos de sirena del poder del mal. Estas engañosas melodías de sirenas, estos cantos de sirenas, han llevado a la mayoría de los seres humanos que han vivido en este planeta durante muchos años, durante 6.000 años, como barcos sin timón, a la deriva de los vientos de las falsas doctrinas, y así se han destrozado contra las rocas de la mentira, contra los arrecifes en las costas del maligno de la mentira. Sí, mis hermanos, debemos recordar que siempre que queramos ponernos en armonía con Dios y con su santa palabra, haciendo su voluntad, cumpliendo su ley, que es su voluntad, la afrenta de la cruz no va a cesar para nosotros, mis hermanos, porque el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, como dice Pablo, padecerá también persecución. Y si no, recordemos la historia de los valdenses. Pero mis hermanos, una cruz hace 2000 años atrás fue el instrumento más terrible, cargado de vergüenza e infamia. Pero esa cruz trajo vida y libertad, trajo esperanza, trajo vindicación del carácter de Dios ante el universo. Porque allí murió el Cordero de Dios, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo y nuestro sustituto. Pero la historia de la verdad, mis hermanos, ha sido siempre el relato de una lucha permanente contra la mentira, el mal y la oscuridad en el universo. Es el gran conflicto y nosotros estamos como protagonistas en este gran conflicto. Vamos a estar de protagonistas, ya sea de la parte de Dios o sea de la parte del maligno. Aquí no va a haber posición intermedia, posición neutral. Dios aborrece la neutralidad. Dios no nos quiere tibio. Dios quiere que reanimemos la fe y nos llenemos de fe y de esperanza para que la fe de Jesús viva en nosotros. Desde el inicio de la rebelión, mis hermanos, de esa rebelión que comenzó Lucifer en el cielo, desatada por él y sus secuaces, el evangelio siempre se ha propagado en este planeta Tierra contra el poder de la oposición del maligno y todas sus fuerzas demoníacas a costa de mucho sufrimiento y muerte. Pero el evangelio es poder de Dios y poder para salvación a todo aquel que cree. Y la gracia de Dios implantada en el corazón es la que nos pone en enemistad contra el maligno. Porque eso Jesús dijo, o Dios dijo allí en el Edén, que fue el mismo Jesús el que se le apareció a Adán y Eva. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Por lo que debemos ser mártires hoy, aquí y ahora, mis hermanos, como les decía. Porque si no, nunca lograremos estar dispuestos a defender la verdad, aún al costo de nuestra propia vida. Y hace años yo leía un concepto, y lo he repetido muchas veces. Lo he predicado, lo he dicho porque me lo aprendí de memoria. Y me encanta. Un concepto o definición que cambió mi vida completamente para siempre. Y se ha convertido en un ideal supremo en mi vida. Y ese concepto fue o es acerca de lo que es un mártir. O mejor dicho, acerca de lo que debe ser un verdadero mártir de Jesús en esta tierra. Este concepto dice así, que mártir es alguien que está convencido de la verdad y que la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente los revelan. El hombre que no es ya un mártir, es decir, hoy, aquí, ahora, en este momento, si no eres un mártir hoy, aquí y ahora, nunca dará su vida por la verdad, porque los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya lo eran, mis hermanos. Son muchos los que al escuchar la palabra mártir
piensan que estos son aquellos que mueren por una causa o ideal. Y esto es cierto. Pero esa no es la verdad completa ni total, sino una verdad a medias acerca del significado de esta palabra o concepto. En el original griego, la palabra empleada para mártir es martus. Y esa palabra significa literalmente, en este caso, testigo. Esa palabra mártir, martus en griego, fue empleada por Jesús cuando ascendía desde el Monte de los Olivos y se estaba despidiendo de sus discípulos tras la resurrección. Y Él le dio a sus discípulos la promesa de que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y les serían testigos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra, en Hechos 1:8. Y la palabra que utiliza allí es testigo, pero la palabra ahí es mártir, porque la palabra griega ahí utilizada es martus. Entonces, un mártir muere como tal porque ya lo era mucho antes de que los fuegos de la persecución y el martirio llegaran sobre él. Mártir es alguien como lo fue Pedro, como lo fue Juan, antes de morir. Pedro en este caso, porque Pedro después fue martirizado. Juan no murió como mártir, el único de los apóstoles que no murió como mártir. Pero mártir es alguien en este caso como Pedro y Juan, que no pueden dejar de decir, en este caso, lo que han visto y oído, como lo dice Hechos 4:20. Eso es un testigo, es un mártir, un testigo de la verdad de Dios, que no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Es decir, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Tenemos que compartirlo. Por tanto, esto demuestra que todo aquel que testifica con el poder del Espíritu Santo, mi hermano, acerca de la verdad de Jesús, es un verdadero mártir del Evangelio. Por eso dice la Biblia que la prédica del Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones es lo que va a preparar a este mundo para su cosecha final en los eventos de la segunda venida de Cristo, como está en Mateo 24:14, allí en el sermón profético del Monte de los Olivos. No importa quién tú seas, no importa quién yo sea, en este presente, en este momento, aquí, ahora, o quién tú hayas sido en el pasado. Si hoy decides establecer una relación de compromiso y consagración con Dios, todo será completamente cambiado. Y lo mismo es para mí y es para todo aquel que lo haga. Si crees en Él, en Cristo y las fieles promesas de su santa palabra, Él está dispuesto a perdonarte hoy, aquí y ahora ya, y darte la plenitud de su Espíritu Santo para que tengas el valor de testificar de su nombre. Sí, mi hermano, si hoy decido ponernos de parte de la justicia y la verdad, pidiéndole a Dios el valor de pertenecer a las fuerzas especiales que Él está preparando, que se llaman los 144,000, la última generación, por muy débil que tú creas ser, Dios será tu fuerza, Dios será mi fuerza, Dios será nuestro escudo, nuestro protector, nuestro galardón, y Él no va a dejar que nos toquen a ninguno de sus hijos, porque es como si estuvieran tocando a la niña de sus ojos. Así como grandes puertas están sostenidas por pequeñas bisagras a veces, y nos preguntamos cómo es posible que esas bisagras sostengan esas puertas tan grandes y giran sobre ellas. Dios puede sostener y hacer girar sobre ti grandes eventos de la historia, como protagonista, como mártir, como testigo de su verdad. Recuerda, mi hermano, que un héroe no es más que un hombre ordinario que Dios utiliza para hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Eso no es más que un héroe. Hombres ordinarios como tú y como yo, lo débil del mundo, lo necio del mundo, lo que no es. Él va a escoger para deshacer lo que es, aquellos que se creen fuertes, aquellos que se creen sabios. Todo lo que sucede en este universo, mi hermano, está bajo la mirada y el control de la providencia divina. Y recuerda que la providencia divina no es otra cosa que las manos de Dios en los guantes de la historia. Él es el dueño de la historia, Él es soberano. Si decides ser fiel a Dios en esta proclamación de su mensaje, de su verdad, puedes estar seguro que Él cumplirá su propósito en ti, mi hermano. Si eres fiel hasta la muerte, Él te dará a ti y me dará a mí la corona de la vida, como lo dice y lo prometió allí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, mi querido hermano, que ahora tú me estás escuchando, es mi anhelo especial que decidas ponerte de parte de la verdad y orémosle a Dios para que nos ayude a ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos de la persecución se desplomen sobre ti y sobre mí. Y creo que ha llegado el momento que podamos decir, como dijera en el pasado,
el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Que Dios te bendiga y quiera Dios que podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.